En este primer ejercicio, lo que nos dan es el espacio de sucesiones reales. Es decir, tenemos sucesiones que tienen ahora infinitas componentes y la condición es que cuando cojo esas componentes, realmente hago el módulo al cuadrado. Aquí, como son números reales, el módulo se convierte simplemente en el valor absoluto. Es decir, Ujú. tenemos... Dime, dime. Sí, Vamos. sí. Aquí lo que tendríamos, por poner nuestro espacio, tenemos que el espacio, cuando lo ponen aquí sin nada, hacen referencia al espacio de todas las sucesiones x sub n, desde n igual a 1 hasta infinito, que están contenidas en R, tales que la condición es que esa suma, desde n igual a 1 hasta infinito, normalmente ponemos un módulo, pero aquí este módulo hace referencia al valor absoluto, elevamos al cuadrado. O sea que realmente podríamos poner simplemente la suma desde n igual a 1 hasta infinito y podríamos poner x sub n al cuadrado, ¿vale? Y esto es finito. Hay que tener mucho cuidado con esta forma de escribir, esta forma final de escribirlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si x sub n fuese un número complejo, no es lo mismo el módulo y elevar el módulo al cuadrado que hacer el número complejo elevado al cuadrado, ¿vale? Hay que tener cuidado, porque si te dice, si x sub n fuese la unidad imaginaria ahí, claro, por un lado, ¿cuánto vale el módulo de x sub n? El módulo de y, que es 1. Entonces, obviamente, el módulo del x sub n al cuadrado vale 1 al cuadrado, que también es 1. Pero si tú coges el número complejo x sub n y lo elevas al cuadrado, eso sería el número y al cuadrado. ¿Y cuánto valía el cuadrado? Menos 1. Entonces, no es lo mismo cuando tenemos números complejos. Por eso, a mí, aunque sean números reales, me gusta ponerles también a veces el valor absoluto para que no se nos olvide y a lo mejor luego, cuando volvamos a números complejos, se nos olvide y metamos la pata. ¿De acuerdo? Entonces tenemos sucesiones donde coges las componentes de tu sucesión, la elevas al cuadrado y cuando haces esa serie es convergente. Así de simple, ¿vale? Un ejemplo sencillo de algo que está en L2, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, la sucesión. Si cogemos x sub n, desde n igual a 1 hasta infinito, dada por 1 partido por n, desde n igual a 1 hasta infinito, pertenece a este espacio L2, ¿verdad? Porque sabemos que la serie, desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 partido n al cuadrado, es convergente, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, cogiese la sucesión x sub n, desde n igual a 1 hasta infinito, que fuese ahora el 1 partido la raíz de n, ¿qué ocurre? Que esta sucesión no estaría en L2 porque cuando le vamos al cuadrado, ¿qué nos quedaría? Que la serie de n igual a 1 hasta infinito de 1 partido la raíz de n al cuadrado, nos quedaría la serie armónica, que sabemos que diverge, ¿verdad? Eso sería nuestro espacio L2. Y ahora, dentro del espacio L2, cogemos un subconjunto que son aquellas sucesiones que tienen todas sus componentes positivas. Porque nosotros en nuestro ejemplo hemos cogido cosas que siempre son positivas, pero podría haber puesto también x sub n que sea menos 1 partido por n. Cuando eleva al cuadrado, no me queda otra vez 1 partido n cuadrado. Lo que pasa que menos 1 partido por n no es siempre positivo, ¿verdad? Por lo tanto, no estaría en este conjunto C, ¿vale? Entonces, dentro de todas las sucesiones que convergen su correspondiente serie al cuadrado, ahora me voy a quedar con un subconjunto que sea aquellas que tienen todas las componentes positivas.
y me piden probar que C es primero un subconjunto convexo y segundo un subconjunto cerrado. Entonces, vamos a comenzar estudiando que sea un conjunto convexo. Es decir, en el apartado A, veamos primero que C es un subconjunto convexo. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos dos elementos del conjunto. Los elementos de mi conjunto son sucesiones, es decir, tomamos una sucesión x sub n desde n igual a 1 hasta infinito y otra sucesión y sub n desde n igual a 1 hasta infinito que estén en ese conjunto C y queremos probar que cuando cogemos alfa por esta sucesión x sub n desde n igual a 1 hasta infinito más beta por esta sucesión y sub n desde n igual a 1 hasta infinito, eso donde está también, en el conjunto C, ¿verdad? Ahora, si yo multiplico una sucesión por un término alfa, ¿en qué se convierte eso? En una sucesión donde todos los términos están multiplicados por ese alfa. Es decir, sabemos que cuando yo hago alfa por esta sucesión x sub n, desde n igual a 1 hasta infinito, más beta, pues para cualesquiera alfa y beta pertenecientes a R. Ponemos R porque me han dicho sucesiones reales. Y su n desde n igual a 1 hasta infinito. Este se convierte en ¿qué sucesión? ¿Cuál es el término general de esta sucesión? ¿Qué tenemos que poner dentro? Simplemente el alfa por el x sub n más el beta por el y sub n. Es como si lo hiciésemos con vectores, pero ahora esos vectores son infinitamente largos. Entonces sumamos componente a componente. Cogemos el alfa por el x sub n y sumamos el beta por el y sub n. Esta es nuestra nueva sucesión. Y la pregunta es si la sucesión que tiene este término general está en C, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con... Perdón. Queremos probar que es un subconjunto convexo, no un conjunto. Aquí estaba poniendo un subconjunto lineal. Para que sea convexo, en lugar de alfa y beta, ¿cuánto tenemos que poner aquí? El 1 menos alfa justamente, ¿verdad? Y esto sería para todo alfa que está entre 0 y 1. Estaba pensando en un subespacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que tenemos que poner no es el beta, es el 1 menos alfa. Tenemos aquí nuestro 1 menos alfa. Y aquí más nuestro 1 menos alfa. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Que sea un conjunto convexo significa que cojo dos elementos y la combinación convexa, que es el alfa por el 1 menos alfa, está de nuevo en ese conjunto. ¿Vale? ¿Qué hacemos nosotros aquí entonces? Cuando aplicamos esto, ¿qué ocurre? Observemos que si cojo este elemento, me quedaría alfa x sub n más 1 menos alfa por el y sub n. Entonces, ¿cómo es el alfa? El alfa es siempre mayor o igual que 0, ¿verdad? ¿Y el x sub n? El x sub n está en el conjunto C. Y como está en el conjunto C, ¿qué ocurre con x sub n? Que es también mayor o igual que 0. ¿Y el y sub n? También es mayor o igual que 0, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con el 1 menos alfa? Alfa más chico que 1. Por lo tanto, si alfa más chico que 1, 1 menos alfa es siempre, como mucho,
0. Cuando el alfa valga 1 será 1 menos 1 que 0. O sea que esto también es mayor o igual que 0. Si multiplico cosas mayores o iguales que 0 y le sumo cosas mayores o iguales que 0, el resultado, como es siempre, mayor o igual que 0, sea cual sea el alfa que cojamos de 0, 1. ¿Y eso qué implica? Que entonces nuestro conjunto C es un conjunto convexo, que era lo que queríamos probar primero, ¿verdad? ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Vale, siguiente parte. Ahora tenemos que estudiar que nuestro conjunto es cerrado. ¿De acuerdo? Tenemos distintas formas de estudiar que un conjunto es cerrado. El modo más habitual que elegimos en esta asignatura es mediante sucesiones. ¿Eso qué significa? Para que un conjunto sea cerrado, tengo que ver si cojo una sucesión que es convergente y el límite de esa sucesión debería estar de nuevo en mi conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, para ver si C es cerrado, vamos a usar la caracterización por sucesiones. Entonces, para ello, tomamos... Y hay que tener mucho cuidado porque yo tomo una sucesión en C, ¿verdad? Pero los elementos de C, ¿qué son también? Sucesiones. Entonces tomo sucesiones de sucesiones, que es lo que a lo mejor nos puede chocar. Las sucesiones de C tienen un subíndice. Para no confundirme, voy a ponerle un superíndice a nuestras sucesiones de sucesiones. Entonces, vamos a coger una sucesión. Vamos a poner unos X. Le voy a poner una rayita abajo y voy a poner arriba una K. ¿Vale? Desde K igual a 1 hasta infinito. Algo que está contenido en C. Es decir, cada uno de estos X rayitas super K es un elemento de C, es una sucesión. Es decir, tenemos que esto es un X super K subíndice N. Y esta sí varía desde N igual a 1 hasta infinito. Y esto pertenece a nuestro C mayúscula para todo K perteneciente a los naturales. ¿De acuerdo? Que si queremos hacerlo elemento a elemento, ¿qué estamos diciendo? Observemos que lo que estamos diciendo es que ¿quién es el X rayita super 1 entre paréntesis? Eso no es otra cosa que escribir una sucesión que tiene el elemento X super 1, primera componente, y tiene el elemento X super 1, segunda componente, y el X super 1, tercera componente, X super 1, cuarta componente, y así tengo un montón de elementos. Y cuando luego vayamos, pues tendré otro elemento, X sus 2 rayitas, que será un primer elemento del X2 y un segundo elemento del X2 y un tercer elemento del X2 y un cuarto elemento del X2 y así hasta que te aburra. ¿Vale? Y todo este razonamiento lo sigues con todas tus sucesiones. En general vas a tener una X rayita super K que va a tener un elemento X super K primera componente y X super K segunda componente y X super K tercera componente, X super K cuarta componente y así de forma sucesiva. ¿Vale? Entonces tengo en la izquierda, la parte vertical es una sucesión, pero cada uno de los elementos son a su vez
sucesiones, en lugar de ser números simplemente, ¿vale? Y yo sé que este x1 sé que está en C. Y este x2 sé que está en C. Y este x sub k sé que está en C. Y como cada uno de estos está en C, ¿qué sé de cada una de esas componentes de derecha? Que todas las componentes, como son siempre, mayores o iguales que cero. ¿Vale? Y entonces, lo que nosotros queremos hacer es coger una sucesión que sea convergente. ¿Vale? Es decir, tomamos entonces, tomamos esta sucesión x super k, desde k igual a 1 hasta infinito, que está contenida en C, pero que sea convergente a un cierto elemento x rayita perteneciente a, en principio, al espacio grande. ¿Cuál es el espacio grande? No C, sino el espacio L2. Es decir, nosotros sabemos que el límite, cuando la k tiende a infinito, de esta x rayita super k, coincide con el x rayita, siendo, ¿quién es el x rayita? Una sucesión a su vez. Es la sucesión que tiene su primera componente y tiene su segunda componente, su tercera componente, su cuarta componente y cuando te canses de escribir componentes ya pones los puntitos, ¿vale? Pero esto solo sabemos que está de momento en L2. ¿Qué queremos hacer nosotros? Probar que ese límite X rayita también está en C. Pero para que también esté en C, ¿qué necesito probar? Que las componentes X1, X2, X3, X4 son todas mayores o iguales que cero. Eso es lo que yo tengo que comprobar, ¿verdad? Entonces, el tema es, tenemos convergencia en un espacio de Hilbert, ¿verdad? Que es nuestro espacio L2. Y sabemos qué significa la convergencia en espacio de Hilbert. La convergencia en espacio de Hilbert se hace mediante las normas, ¿verdad? Es decir, recordemos que si yo digo que el límite cuando k tiende a infinito de estos elementos x rayita super k es igual al x rayita, lo que significa es que este límite lo estamos tomando en L2. Es decir, estamos considerando este límite en el espacio de Hilbert L2. Y entonces lo que significa por definición el espacio de Hilbert es que el límite cuando k tiende a infinito, no de estos elementos, sino de la norma del x rayita k menos el x, es el límite a que tiende. Tú coges la diferencia del elemento, le haces la norma y eso tiene que tender a cero, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es la norma que tenemos en este espacio L2? Hemos dicho que el producto escalar es justamente el que multiplicar las componentes, ¿verdad? La norma en L2 es la suma de esas componentes al cuadrado, ¿verdad? O sea que aquí lo que estamos haciendo es, por definición, decir que el límite, cuando k tiende a infinito, de todo este término que aparece aquí, esta norma, en L2 se define como la suma de la componente. ¿Cuál es la componente de la sucesión késima? Lo que hemos llamado
el x super k componente enésima, ¿verdad? Y le restamos la componente ésima de la x rayita, que sería lo que hemos llamado x n, ¿verdad? Si fuesen números complejos, tendría que poner el módulo de todo eso. En este caso son números reales, ¿verdad? Como son números reales, puedo poner simplemente un paréntesis y elevar todo esto al cuadrado. Y la suma es la suma de todas las componentes, es decir, desde la componente n igual a 1 hasta la componente infinito, ¿verdad? Y este límite de esta suma es lo que tiene que ser 0, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Entonces, el tema es que estamos sumando cosas que como son. Tengo una suma de cuadrados, ¿verdad? Por lo tanto, cada una de estas cosas es mayor o igual que 0. El único modo de que yo tenga un límite de cosas que sean mayores o iguales que 0 y las esté sumando es que cada una de esas cosas a qué tiene que converger. A 0 también, ¿verdad? Porque si alguno de los términos que estoy sumando se va a 7, si sumo 0 más 0 más 0 más 0 más 7, el límite sale 7, ya no sale 0, ¿verdad? Entonces, el único modo que tenemos aquí posible es que cada una de las cosas que hay dentro, ¿verdad? Y solo sí, el límite, cuando k tiende a infinito, de cada uno de estos elementos, que son los x sub n sub k menos el x sub n, podríamos poner al cuadrado, ¿verdad? Esto tiene que ser 0, ¿verdad? Vale. Si algo al cuadrado es 0, es que lo que hay dentro del cuadrado es que tiene que converger también a 0 forzosamente, ¿verdad? Por lo tanto, esto es lo mismo que decir sí. Y además esto sería aquí para todas las componentes de nuestra sucesión, ¿verdad? Y esto es lo mismo que decir entonces sí, solo sí, el límite cuando k tiende a infinito de nuestro x sub n super k menos el x sub n, que eso es igual a 0 para todo n natural. De estas dos cosas, ¿hay algo que no dependa de k? El x sub n. De la derecha o de la izquierda, ¿verdad? El que está restando. Entonces, como eso no depende de k, si tomo límite de algo que no depende del límite, ¿verdad? Eso es una constante. El límite se queda tal cual. O sea que esto sería lo mismo que decir sí y solo sí. El límite, cuando k tiende a infinito, de estos elementos x sub n super k, ¿vale? ¿Cuánto? ¿Qué tengo que poner a la derecha? El x sub n sin límite, ¿verdad? Es decir, este x sub n. Y además esto ocurre para qué n's. Para todos, ¿verdad? Lo único que hemos hecho ha sido reescribir con cuidadito lo que significa que la sucesión x rayita k converja a esta sucesión x rayita en nuestro espacio de Hilbert. Entonces tengo que hacer con nuestra correspondiente norma, ¿vale? Como tenemos cuadrados, hemos ido sacando más información. Pero fíjate ahora lo guay. La sucesión x super k, ¿dónde estaba? No estaba simplemente en L2, ¿verdad? Esa sucesión estaba en C. Y como eso está en C, ¿cómo son sus componentes siempre? Mayores o iguales que 0. Entonces, esta sucesión de aquí siempre está en C. Como esa sucesión de ahí siempre está en C, ¿qué puedo decir yo sobre estos elementos que aparecen aquí? Que son mayores o iguales que 0, ¿verdad? Pero el x sub n de la derecha es un límite de cosas que es mayor o igual que 0. ¿Puede salirme entonces el x sub n menos 8? Si hago límites de cosas que son positivas o 0, el límite será también positivo o 0, pero el límite no puede ser de repente negativo. Esto es un resultado de funciones de una variable 1. Entonces, lo que sabemos como consecuencia es que
estas x sub n son también mayores o iguales que 0. Es decir, luego x sub n tiene que ser mayor o igual que 0 para todo n perteneciente a los naturales. Es decir, esta sucesión x rayita, que es la sucesión formada por las componentes x sub n, si todas sus componentes x sub n son mayores o iguales que 0, ¿dónde está esta sucesión x rayita? En el conjunto C. Y como esta sucesión era el límite, si el límite está en el mismo conjunto, es que ese conjunto, como es siempre, cerrado. Es decir, por lo que C es un conjunto cerrado en nuestro espacio L2. ¿Bien hasta ahí? Vale. Ahora viene la parte a lo mejor un poquito más complicada, que sería, vamos a buscar el mejor aproximante. Es decir, tengo un subespacio, o tengo un espacio de Hilbert o pre-hilbertiano que es L2. Tengo un elemento X y quiero aproximarlo con cosas que están en el conjunto C. ¿Vale? Es decir, en el B, ahora queremos resolver el siguiente problema. ¿Cuál es ese siguiente problema? El problema de texto sería, oye, mira, dado un X perteneciente a L2, queremos encontrar un elemento Y que esté no en L2, sino que esté en el conjunto C, que es un subconjunto de L2, que aproxime lo mejor posible al elemento X. Ese sería tu texto. Dice, vale, matemáticamente, ¿eso qué significa? Lo que significa en texto matemático es ver si, dado cualquier X perteneciente a nuestro espacio L2, si existe, la pregunta es si existe uno, si existe un único, no lo sé, un elemento Y que esté en C, tal que, ¿qué significa que aproxime lo mejor posible? Pues que el modo de comprobar aproximaciones es con la norma, ¿verdad? Pues yo quiero que la norma de ese elemento X menos el que tú supuestamente estás aproximando sea lo más chica posible. Es decir, que si coges cualquier otro elemento Z de tu espacio C, entonces la aproximación con el Y sea siempre menor o igual que con cualquier otro elemento. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Eso es lo que nosotros queremos responder. Ese es el problema que yo quiero estudiar. En teoría hemos visto cuándo este problema tiene una respuesta positiva. Es decir, para este existe un único, ¿qué tiene que ocurrir? Esto ocurre cuando C, contenido en nuestro espacio en general, espacio pre-hilbertiano, ¿qué le pasa? Es un conjunto, tiene que pasarle dos cosas. Cerrado y completo. Aquí en principio este H es un espacio
hilbertiano. ¿Vale? Tú dices, oye, nosotros hemos probado que nuestro conjunto C, ¿cómo es? Es un conjunto convexo, ¿verdad? Perdón, aquí mal, cerrado, ¿no? Es un conjunto convexo y completo. Nosotros que hemos dicho, pues en este ejercicio hemos comprobado que el conjunto C es convexo, ¿verdad? Pero hemos estudiado que el conjunto C era completo, ¿no? ¿Verdad? Hemos probado que el conjunto, ¿cómo era? Cerrado, que no completo, que son conceptos distintos, ¿de acuerdo? Pero hay una relación entre conjuntos cerrados y conjuntos completos. En general, no son el mismo concepto, pero hay un caso en el que sí lo son. En espacios de Hilbert, que son espacios que tienen un mejor comportamiento que los espacios pre-hilbertianos, el concepto de cerrado y de completo son equivalentes. ¿Vale? Entonces, en espacio de Hilbert, aquí podemos poner una mini nota, como L2 es un espacio de Hilbert, tenemos que C es cerrado si y solo si C es completo. Entonces, me da igual estudiar que el conjunto sea cerrado que estudiar que el conjunto sea completo. Nosotros que hemos hecho en el apartado A, estudiar que el conjunto es cerrado, vale, pero como estamos en un espacio de Hilbert que es L2, al tener un subconjunto cerrado, ese subconjunto también es un conjunto completo. ¿De acuerdo? ¿Bien hasta ahí? Por lo tanto, significa que en este caso concreto, nuestro conjunto C, ¿qué le pasa? Que es como convexo y también completo, porque hemos estudiado que era cerrado, ¿verdad? Entonces el teorema de mejor aproximación me dice, ¿tu problema tiene solución? Sí que la tiene. Es decir, sabemos que puedo encontrar ese Y. ¿Cuál es el problema? El cómo lo encuentro. Ya tenemos una respuesta, la respuesta teórica la conocemos. Es decir, sabemos sabemos entonces que existe un único elemento Y que está en el conjunto C, tal que la norma del elemento X menos Y es menor o igual que la norma del elemento X menos Z, sea cual sea el Z que cojamos del conjunto C. El problema que nos queda ahora es que a mí me dicen, no me han pedido, oye, estudia si hay una única mejor aproximación o si hay mejor aproximación. No, me han dicho, calcula esa mejor aproximación. Y dicen, mierda, ahora tenemos que trabajar un poquito. Entonces, ahora queremos calcular exactamente esa mejor aproximación Y, que en teoría hemos visto que la notamos mediante P de proyección, C el conjunto sobre el que estamos aproximando y X lo que queremos aproximar. ¿Qué sabemos de esa mejor aproximación? Que tiene que estar en qué conjunto. En el conjunto C, ¿verdad? Entonces, tenemos que X, voy a ponerle en lugar de, bueno, venga, simplemente X. Pero normalmente a los elementos le hemos puesto rayitas, ¿no? Entonces voy a poner las rayitas de la sucesión, ¿vale? Voy a poner, a ver dónde estaba. Como hemos puesto aquí rayitas, ¿verdad? Voy a poner aquí un X rayita, un Y rayita, X rayita, X rayita, Y rayita, 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 rayita.
Únicamente porque así tenemos todo con sucesiones igual de bonito. No, que esto es un pijerío mío, que no hace falta que ponga las rayitas, pero que a mí me gusta así distinguirlo, ¿vale? Entonces, este X rayita, ¿quién va a ser? Una sucesión, ¿verdad? Formada por componentes X sub n desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Dónde sabemos que está este elemento? Lo único que sé de este elemento de esta sucesión es que está en L2. Del I rayita que estamos buscando, sé que son unas sucesiones con componentes I sub n, ¿verdad? Desde n igual a 1 hasta infinito, que sé que dónde tienen que estar. En C. Entonces de estas sé un poquito más, y es que esas componentes que yo me vaya a construir, ¿cómo tienen que ser? Todas las I sub n tienen que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Se supone que ¿qué es lo que tengo que minimizar? La norma, ¿verdad? Pues vamos a estudiar la norma. Entonces, ¿cómo queremos minimizar la norma? Estudiamos nuestra norma del elemento X rayita menos el Y rayita, ¿verdad? ¿Cuál es el único problema? Hombre, que si picamos la definición, esta norma viene inducida por el producto escalar, ¿verdad? Entonces, la norma que se define a partir del producto escalar, ¿qué lleva? Lleva una raíz cuadrada. Nos dan coraje tener la raíz cuadrada por ahí molestando. Para quitarme la raíz cuadrada, ¿qué vamos a hacer? Elevamos al cuadrado, porque da igual minimizar un elemento que el minimizar su cuadrado. Entonces vamos a poner aquí un cuadrado porque así, ¿cuánto vale la norma al cuadrado de esta diferencia? Sería la suma desde n igual a 1 hasta infinito de qué? Ponemos la componente x sub n, le restamos la componente y sub n y ¿cómo tiene que ser eso? Algo elevado al cuadrado, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros queremos minimizar, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo va a ser mínima esta suma? Para minimizar esa suma, lo que tienes que hacer también más chico es cada uno de los términos que estás sumando, ¿verdad? Entonces, para minimizar dicha suma, tendremos que minimizar también cada uno de los sumandos. Es decir, vamos a estudiar qué ocurre con este x sub n menos y sub n que aparece aquí dentro, ¿verdad? Ojo, como está al cuadrado, en realidad puede ser o bien el positivo o bien el negativo. ¿Cómo solucionamos eso? Con nuestro valor absoluto, ¿verdad? ¿Cuánto vale este valor absoluto entonces? Hombre, sencillo, ¿no? El valor absoluto es simplemente o bien lo de dentro, es decir, el x sub n menos el y sub n, si el x sub n menos el y sub n como es mayor o igual que 0, o al revés, menos x sub n más y sub n, si el x sub n menos y sub n como es menos de estricto que 0, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre con esto de aquí? Que yo quiero obtener el valor de y sub n, ¿verdad? Entonces, esta cuenta siempre es positiva, pero para que esta cantidad, para que esta diferencia sea mínima, ¿cuánto tendría que valer el I sub n?
Es decir, observemos que ¿cuánto vale el argumento mínimo de ese valor absoluto de x sub n menos y sub n? En principio, el valor absoluto, imagínate que tachas la parte de argumento mínimo y pones el mínimo. ¿Cuál es el valor más chico que toma un valor absoluto? Porque el valor absoluto es una cantidad que es siempre cero o positiva, ¿verdad? Lo mínimo que puede valer el valor absoluto, ¿cuánto es? Cero. Entonces, a priori, para que ese valor absoluto valga cero, ¿cuánto tiene que valer I sub n? Para que valga cero tendría que valer lo mismo que Que el x sub n, ¿verdad? X. Claro, es Sí. decir, si yo estoy buscando, estoy tratando de averiguar cuánto vale el argumento mínimo y lo que tienes que averiguar es el I sub n, tú dices, pues esto es el x sub n, ¿verdad? Es decir, que ese mínimo se obtiene cuando I sub n es igual a x sub n. Es decir, sí y solo sí, I sub n vale x sub n, ¿verdad? Y ya está, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema de hacer esto? Porque aquí hay un big pero. I sub n, ¿cómo tiene que ser siempre? Mayor o igual que 0, porque I sub n tiene que estar en C, ¿verdad? ¿Qué pasa si x sub n vale menos 7? Que entonces I sub n no puede valer menos 7, ¿verdad? Es decir, esta solución es correcta si el x sub n es positivo. Es decir, esto de aquí nos valdría cuando nuestro término x sub n sea mayor o igual que 0, ya que entonces I sub n lo elegimos nosotros como x sub n, que también es mayor o igual que 0, ¿verdad? Y obviamente estamos haciendo la mejor elección posible, porque si quiero que ese valor absoluto sea lo más chico, x sub n menos x sub n, 0. Menos que 0 no puedo conseguir. La pregunta es, ¿y qué pasa cuando el x sub n sea negativo? Es decir, ahora, ¿qué ocurre si x sub n es menor que 0? Claro, en ese caso tenemos que x sub n lo puedo escribir como un cierto menos, vamos a poner x sub n tilde con, ahora el x sub n tilde, si sería positivo, ¿verdad? Luego, cuando estudiamos el valor absoluto de este x sub n menos el y sub n, esto nos queda el valor absoluto de menos xn tilde menos el y sub n, ¿verdad? ¿Y esto quién sería? El menos y el menos lo puedes sacar factor común, ¿verdad? Y te queda el valor absoluto de x sub n tilde más el y sub n. El x sub n tilde es positivo. El y sub n, ¿cómo tiene que ser también? Positivo, ¿verdad? Entonces, valor absoluto de algo positivo, como es siempre. Positivo, ¿verdad? Y se nos queda tal cual. Luego, para que esta suma sea lo más chica posible, ¿cuál es el valor más chico que tiene que tomar y sub n? Para que x sub n tilde más y sub n sea lo más chico posible e y sub n son cosas que valen 0 o algo positivo, ¿cuál es el valor más chico que tienes que dar al i sub n? Cero. 0, ¿verdad? Claro, en este caso, el argumento mínimo de i sub n, de esta cantidad x sub n menos y sub n, es 0. Es decir, sí y solo sí, el i sub n
vale justamente 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo elijo yo las componentes y sub n de mi sucesión? Las elijo o bien como 0 o bien como el elemento x sub n, dependiendo de lo que ocurra. Es decir, de este modo, debemos tomar la mejor aproximación y sub n como o bien la propia componente x sub n si la componente x sub n es mayor o igual que 0, o como 0 si la componente x sub n es estrictamente negativa. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo en realidad. No hace falta ponerlo como una función a trozos, lo puedes poner como una única función que sería ¿cuál? El número más grande entre x sub n y 0, ¿verdad? Es decir, si x sub n es mayor o igual que 0, te quedas con x sub n. Si 0 es mayor que x sub n, te quedas con 0. O sea que básicamente estás cogiendo el máximo entre x sub n y 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué acabamos de hacer nosotros? Esa sucesión y, que está definida como y sub n, desde n igual a 1 hasta infinito, es justamente la sucesión formada por el máximo de x sub n y 0 desde n igual a 1 hasta infinito. Y esta sucesión obviamente pertenece siempre a nuestro conjunto C. Y esta sucesión es la mejor aproximación. ¿De acuerdo? Esta que hemos construido aquí sería la mejor aproximación de nuestra sucesión x sub n desde n igual a 1 hasta infinito, contenida de nuestra x, ¿verdad? De x rayita, que es la sucesión x sub n desde n igual a 1 hasta infinito, perteneciente a L2 en el conjunto C. ¿De acuerdo? De hecho, puedes comprobar que efectivamente es esa mejor aproximación en el sentido de la norma. Es decir, en efecto, tenemos que... ¿Cuál sería la norma de esta x rayita menos la mejor aproximación en el conjunto C de esta x rayita? Esto es lo que hemos llamado nosotros nuestra sucesión y. Sería coger la suma desde n igual a 1 hasta infinito de el x sub n menos ¿quién? La y sub n y todo eso al cuadrado, ¿verdad? Por lo que es lo mismo la suma desde n igual a 1 hasta infinito de el x sub n menos el máximo de x sub n 0, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Esto de aquí sería nuestra componente y sub n, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con esa diferencia? ¿Cuánto vale este máximo que tenemos aquí? Hay dos opciones, ¿verdad? Que esto sea o bien x sub n o bien 0. Entonces, esta diferencia, ¿cuánto puede valer? Es decir, si tú estudias aparte, voy a poner aquí qué ocurre con este x sub n menos este máximo de x sub n 0. Eso vale si x sub n es mayor o igual que 0, el máximo de x sub n y 0 es x sub n, ¿verdad? Y entonces x sub n menos x sub n nos quedaría 0, ¿verdad? Y si x sub n es negativo, entonces el máximo de x sub n y 0, ¿cuánto vale? 0. Y x sub n menos 0, ¿qué nos quedaría?
x sub n. Entonces nos quedaría simplemente dentro el valor absoluto de x sub n. ¿Vale? Y esto lo queremos relacionar nosotros con cualquier otro elemento, ¿verdad? Pero obviamente si cojo este elemento, esto es siempre como menor o igual que el valor absoluto de cualquier elemento x sub n, ¿verdad? Menos cualquier elemento que pongamos aquí, z sub n, el que nos apetezca, ¿verdad? Siempre y cuando, una sola rayita, Eso te iba a decir. siempre y cuando, pero ojo, esto sería siempre y cuando este z sub n como sea. El mismo razonamiento de antes, es decir, si el z sub n es positivo hay dos opciones. Obviamente, z sub n es mayor o igual que 0, entonces 0 es menor o igual que z sub n, ¿verdad? Por lo tanto, es cierto. Y cuando eso valga x sub n con el x sub n negativo, ¿qué ocurre? Que el x sub n menos el z sub n, como el x sub n es negativo, lo cambiamos por el x n tilde con el menos con el menos se me va, me queda x sub n más z sub n, y eso siempre es más grande que simplemente tener el x sub n, ¿verdad? Porque estamos sumando algo que es mayor o igual que 0. Entonces, en general, ¿qué ocurre? Que acabamos de ver que x sub n menos este máximo es siempre menos igual que el x sub n menos cualquier otra cosa que sea como positiva, ¿verdad? Entonces, todo esto es siempre menor o igual que cualquier sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de este valor absoluto del x sub n con cualquier otra cosa restando z sub n, siempre y cuando este z sub n sea mayor o igual que 0, ¿verdad? O lo que es lo mismo, esto de aquí, ¿quién es entonces? La norma del x rayita menos cualquier z rayita, donde este z rayita lo estamos tomando justamente como la sucesión de todos estos z sub n, desde n igual a 1 hasta infinito, que está en C, porque si está en C, ¿cómo son todas sus componentes? Mayores o iguales que 0. Entonces, efectivamente, la norma del x menos y es siempre menor o igual que la norma de cualquier otro x menos z, ¿vale? Siempre que el z esté en C. Por lo tanto, este y en concreto es el que mejor está aproximando a nuestro elemento x de L2 sobre este conjunto C. Luego hemos calculado correctamente nuestra mejor aproximación. ¿De acuerdo?